Otra de las cuestiones a tener en cuenta en lo relacionado con las transformaciones dentro de Adobe Illustrator es qué sucede si yo quiero realizar varias transformaciones al mismo tiempo. Esta es una cuestión un poco más compleja, que nos va a llevar hasta otro cuadro de diálogo distinto. Por ejemplo, imaginemos que en nuestro objeto principal, que es esta estrella, yo no solo quisiera provocar una transformación, por ejemplo, de escala y además un giro, sino además un duplicado, supongamos esto. Y posiblemente todo ello lo quisiera hacer en un solo paso y sin tener que recurrir a diferentes herramientas a distintos tiempos. Para ello existe un cuadro de diálogo que es el que os voy a contar. La primera cuestión que tenéis que saber es que Illustrator no duplica cosas. Me explico. Illustrator no tiene, como otras aplicaciones dentro del menú edición, algo que diga duplicar. Si os fijáis, dentro del menú edición no existe nada parecido a eso. Illustrator lo único que hace es repetir transformaciones. Eso sí lo hace. Es decir, si yo cogiera, por ejemplo, este objeto y lo arrastrase pulsando Alt, él sencillamente entendería que esto es una transformación, y si yo ahora mismo pulsara Control D, que en todas las demás aplicaciones que conocemos siempre es duplicar, él lo que estaría haciendo no sería duplicar, sino sencillamente repetir la última transformación. Voy a decirle Control Z, y en esta ocasión, en vez de duplicar para mover a otro sitio distinto, sencillamente voy a decirle que quiero rotar esta figura, y voy a hacer algo similar a esto. Si yo ahora mismo le pulso Control D, como podéis apreciar, él sigue rotando esa figura en tantos grados como yo giré la primera. Si yo, por ejemplo, al girar esa figura pulsase la tecla Alt y por lo tanto generase un duplicado, al decirle Control D, que insisto, no es duplicar, sino repetir transformación, él estaría haciendo exactamente lo mismo que yo he pedido, que es repetir esa transformación, es decir, duplicar esa figura, añadiendo un pequeño giro. Esa es la primera cuestión importante que necesitáis saber. La segunda es que, cuando se trata de hacer varias transformaciones al mismo tiempo, tengo que recurrir al menú Objeto, Transformar, y ahí encontrar dos cosas. En primer lugar, el comando de teclado que os acabo de mencionar, que es Control D, que insisto, no es duplicar, es repetir la última transformación. Y por otro lado tenéis un cuadro de diálogo que, asociado a esta función, dado que también está basado en el comando de teclado Control D, abre un cuadro de diálogo que sirve precisamente para combinar modelos de transformación. En este caso, el atajo de teclado varía un poquito y es Control Alt mayúsculas D. Al utilizar la misma tecla D, imagino que os será más sencillo de recordar. Este sería el cuadro de diálogo en el cual nosotros podemos combinar todos los tipos de transformaciones posibles en Illustrator. Imaginemos que yo, por ejemplo, quiero hacer una transformación basada, por ejemplo, en un porcentaje de escala, un 90-90. Quiero hacer un movimiento, por ejemplo, de 2 milímetros hacia la derecha. En vertical, por ejemplo, vamos a decirle que quiero un valor negativo y que quiero una rotación de, supongamos, 10 grados cada vez que se haga una transformación. Lo último que voy a hacer no es decirle OK, ya que, por lo tanto, simplemente se generaría ese cambio que estamos viendo ahí. Yo le voy a decir copiar, porque lo que quiero es un duplicado. Como veis, también tenemos otra serie de opciones, como por ejemplo cambiar el eje de la distorsión, que yo le voy a decir que fuese el centro derecha, y también podríamos decirle que se transformen los motivos, o cambiar la escala de los trazos y efectos contenidos en este objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a decirle que OK a esto, pero en lugar de decirle OK tal cual, voy a decirle copiar. Copiar para que me haga un duplicado. Y ahora podéis comprobar cómo efectivamente la tecla Control D estaría rehaciendo todos esos duplicados con los mismos parámetros que yo le he pedido hace un instante. Para poder diferenciar bien entre todas estas estrellas, cada una con su transformación, voy a darles un poquito de contorno de color negro simplemente para que veáis el efecto.